Hoy, dos gigantes están moviendo los mercados. El primero, Nvidia, la más valiosa por capitalización bursátil. Y la segunda, Google, líder en IA, búsquedas y nube. ¿Será que sigue siendo una oportunidad o ya llegaron al techo? Para los que no me conocen, yo soy Alex y en este video vamos a revisar sus últimos earnings, su gráfico y los precios objetivos, según los principales analistas del mercado. Arranquemos con Nvidia, líder indiscutible en chips para centros de datos. La compañía volvió a sorprender al mercado con ingresos que superaron expectativas, impulsados principalmente por su segmento de Data Center, que ya representa la mayor parte de sus ventas gracias al boom de la IA. El crecimiento fue brutal, más de 2 dígitos frente al mismo trimestre del año pasado. Esto confirma que la demanda de GPUs para entrenar modelos de inteligencia artificial sigue totalmente disparada. En total, Nvidia reportó 46.700 millones de dólares en ingresos, un 56% más que el año anterior. Para ponerlos en perspectiva, es como si se duplicara en un año las ventas de todo un sector mediano en la industria de tecnología. Las utilidades también marcaron récords, con un EPS de 1,8 por acción, superando las estimaciones de Wall Street. Pero lo más llamativo no fueron solo las ganancias. El corazón de este trimestre fue Blackwell, la arquitectura de Nvidia para data centers. Este segmento creció un 17% más que el año anterior. Y como dijo Jensen Huang, CEO de Nvidia, Blackwell es la plataforma que el mundo estaba esperando. La demanda es tan fuerte que la producción de Blackwell Ultra ya está a toda máquina. Otro punto clave, Nvidia está devolviendo valor al accionista. En lo que va del año ya ha recomprado más de 24.000 millones de dólares en acciones y dividendos. Y el directorio acaba de autorizar hasta 60.000 millones adicionales sin una fecha de expiración. Eso habla de la confianza que tiene en su propio futuro. Y hablando del futuro, la propia compañía proyecta que el próximo trimestre podría alcanzar los 54.000 millones de dólares en ingresos, con márgenes todavía más altos, de alrededor del 73%. En pocas palabras, Nvidia no solo está creciendo ahora, sino que espera seguir acelerando su crecimiento. Veamos el gráfico. En lo que va del año, Nvidia acumula un 24% de subida. Ahora mismo está en la parte alta de un canal alcista. Eso significa que podría buscar una corrección hacia el soporte de los 139 dólares, lo que sería una caída del 15% aproximadamente si el mercado se enfría. Personalmente yo la esperaría incluso más abajo, cerca de los 120 dólares, pero recuerden siempre hacer su propio análisis. El MACD sigue alcista aunque empieza a mostrar señales de giro. Si vamos a lo fundamental, Nvidia cotiza con un PER de 47,45 por debajo de años anteriores y un forward de 37,24. Actualmente los analistas mantienen a Nvidia con una calificación de compra y un precio objetivo de 211 dólares. Antes de pasar con mis opiniones, no olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde compartimos ideas de inversión, noticias y análisis. Es totalmente gratis por el momento. Link en la descripción. Mis opiniones sobre Nvidia. Nvidia sigue marcando el ritmo de la inteligencia artificial, con resultados que impresionan y una estrategia que inspira confianza. En el gráfico ya se notan señales de agotamiento y podría buscar soportes más bajos antes de retomar con fuerza. A pesar de sus múltiplos altos, Wall Street la sigue respaldando con precios objetivos ambiciosos. Ahora te pregunto a ti, ¿la esperarías más abajo o te animas a entrar de una vez? Te leo en los comentarios. Y ya que hablamos de gigantes de la tecnología, vamos con otro que también estuvo en boca de todos, y hablamos de Google. La razón, un fallo clave, donde el juez determinó que la compañía no tendrá que vender Chrome ni Android, ni romper sus acuerdos millonarios con Apple. Además, podrá seguir siendo el buscador predeterminado en millones de dispositivos, algo que Wall Street celebró como una gran victoria. Eso sí, también habrán cambios.
Google deberá compartir parte de su índice de búsqueda y datos de interacción con competidores, una ventana para que otros jugadores intenten ganar terreno. Pero ojo, aquí está lo que casi nadie mencionó. En el corto plazo, aunque salió ganador, Google tendrá que abrir parte de su tecnología, asumir más costos y soportar mayor presión regulatoria. Y en el largo plazo, esa apertura puede erosionar la ventaja competitiva que lo ha mantenido en la cima durante décadas. Si rivales como ChatGPT logran capitalizar esa brecha, podríamos ver a Google perder parte del control sobre cómo consumimos información en Internet. Ahora veamos el gráfico. En lo que va del año, Google acumula una subida del 23%. Ahora mismo rompió la parte alta de un canal alcista, haciendo máximos históricos. Si quieres entrar a un mejor precio, podrías esperarla a los $190, lo que sería una caída desde el precio actual de un 18% para una primera entrada. Personalmente yo la esperaría incluso más abajo, cerca de los $170, pero recuerden siempre hacer su propio análisis. El MACD sigue alcista. Si vamos a lo fundamental, Google cotiza un PER de 25,7 y un forward de 22,30, ambos mayores a su media de 5 años. Actualmente los analistas mantienen a Google con una calificación de compra y un precio objetivo de 231, casi en línea con el precio actual. Mis opiniones sobre Google. La compañía ganó un aire con este fallo y mantiene intacto su dominio en búsquedas y publicidad, pero la presión regulatoria y el avance de la IA le pone un reto muy fuerte en el camino. En el gráfico, Google se encuentra muy cerca de máximos históricos, lo que podría significar un descanso hacia soportes más bajos. Fundamentalmente sigue sólida, aunque sus múltiplos ya no son tan baratos como antes. Ahora dime tú, ¿la ves como una oportunidad clara o prefieres esperar a que baje? Te leo en los comentarios. Como sé que quieres conocer a otras empresas, te dejo el último video que le hicimos a Nu en la parte de arriba para que lo revises. Y gracias a los patrocinadores del canal, por ustedes estos videos son posibles.